Hola chicos, ¿cómo están? Hola familias, ¿cómo les va? Deseamos que estén todos bien. Gracias por acompañar a los niños en todas nuestras actividades que las seños planifican y piensan para ustedes, ¿sí? Hoy les traemos una propuesta que es para que ustedes conozcan un poco. Vamos a hacer un pequeño viaje al 1800, a la época de la colonia. Le vamos a contar entre todas un pedacito, cómo se vivía, ¿sí? ¿Cuáles eran las cosas cotidianas? ¿Qué cosas teníamos y qué cosas no teníamos? Todos le vamos a contar un poquito. Así que espero que lo disfruten y les mando un beso. Igual después yo les voy a contar algo. ¿Saben una cosa? En la época colonial, las personas para alumbrarse utilizaban, miren bien, velas. Ahora utilizamos luz eléctrica. Solo basta con apretar un botón y se enciende la luz. Como venimos aprendiendo con las demás señas, en 1810 se usaban otras cosas que hoy en la actualidad no las usamos. Por ejemplo, los caballeros usaban galeras. Miren la siguiente imagen. Como pueden ver, en 1810 se usaban galeras, quedaban muy elegantes y una de sus características es que es muy alta. Después de un tiempo de usar las galeras, empezaron a usar boinas. Esta es de mi abuelito. Pero hoy en la actualidad, ¿qué se puede reemplazar por las galeras o las boinas? Hoy en día utilizamos gorras. Miren cómo me queda. Pueden tener diferentes dibujos. Este tiene un paisaje. O tengo esta que tiene un escudo. Como podemos ver, hoy en día usamos este tipo de gorras. Y no solamente los caballeros, los hombres, sino también las chicas. Antes se usaba de un solo modo. Hoy en día la gorra se puede usar de varios. Por ejemplo, así o así también se usa. Además, en 1810, cuando caía el sol y aparecía la noche, empezaban a usar las velas o los faroles. Yo acá tengo uno, miren. Este es un farol. Acá adentro se ponía la vela y se lo encendía. Y esto era lo que iluminaba a toda la familia en casa. A diferencia de 1810, hoy en día, en la actualidad, tenemos electricidad, lo que nos permite tener luces las 24 horas del día. Por ejemplo, una de las luces de mi casa es esta. Y a diferencia de 1810, la luz, la electricidad que tenemos hoy en día, la podemos prender y apagar cuando nosotras queramos, sin necesidad de tener fuego o encender alguna vela. Bueno, como le contaban las señas, aparte, las damas se vestían con vestidos largos, eran color blancos o color marfil, y algunas tenían unas piedritas. Ahora, en el 2020, las damas se visten, como nosotras, de calzas, de jean, remeritas, camisas. También las damas utilizaban las peinetas, que eran caladas y talladas, lo usaban acá, en la cabeza, ¿sí? Ahora, en el 2020, usamos las vinchas, que tenemos así, de princesa. También tenemos las vinchitas estas, con florcitas, o estas que tienen orejitas. También hay unas colitas, que es para atarnos el cabello. Así. Y estas son algunas de las cosas que utilizaban las damas en aquella época de 1810 y las que se utilizan ahora en el 2020. Gracias, señor. Yo le voy a contar cómo eran las casas en la época de la colonia. Resulta que
antes de que esto fuera un virreinato, las casas eran muy chiquitas, precarias, porque no había materiales de construcción, era con lo que había en el momento y acá en Buenos Aires no había tantos. Luego, cuando se declaró virreinato, hubo un puerto, el puerto de Buenos Aires, y empezaron a llegar en barcos muchos materiales de construcción, azulejos, ladrillos, maderas, tejas, mármol, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con estos materiales de construcción? Había que comprarlos, ¿sí? Entonces la gente que tenía mucho dinero podía comprarlos y se hacía casas lindas, grandes, de muchos ambientes. Inclusive algunos comerciantes y la iglesia hacían casas para rentar habitaciones. Todas muy cerca del cabildo, ¿sí? Pero bueno, había otra gente que era de clase social más baja, que no tenía tanto dinero, que hacía con lo que podía. Esas casas casi todas estaban en las barrancas, ¿sí? Cerca del río. Otro tema acá en Buenos Aires en ese momento era el agua. No teníamos agua. Existían algunas personas que tenían mucho dinero y podían construir esto que está acá. ¿Lo ven? Se llama aljibe. Aljibe. Pero eran estas mismas personas que tenían mucho dinero y que por ahí lo podían construir en su patio, que tenían gran cantidad. El resto de la gente tenía que esperar que el aguatero, había un hombre con un carro que era el aguatero, que iba, cargaba el agua en el río y venía y le daba a las personas. ¿Qué pasaba con esta agua? Estaba sucia, igual estaba sucia. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente de menos recursos? La recibía, la calentaba, la hervía, esperaba que su basura, sus partículas se caigan y luego la filtraba y recién ahí podía tomarla. ¿Vieron? No era tan sencillo como ahora que nosotros abrimos, miren, una canilla y tenemos agua. En esa época no era tan fácil. ¿Saben dónde lavaba la ropa la gente? ¿Ahora dónde la lavamos? Miren, yo tengo acá. Ahora la lavamos en el lavarropas. Todos tienen un lavarropas en su casa. Antes, las negritas, que eran la gente que era servidumbre y ayudaba a la gente de más dinero, iba y la lavaba en el río, en el mismo río de donde sacaban el agua para tomar. ¿Sí? Las negritas iban con su canasto y las lavaban a orillitas del río. Por eso era un tema serio el agua. Algunos tenían aljibe y la podían tener ahí, y otros no tenían y dependían del aguatero. Bueno, chicos, esto es un pedacito de la historia que les contó la señora Cari. A ver qué, vamos a seguir escuchando, a ver qué nos dicen. Las personas en la época colonial utilizaban para refrescarse, miren, abanicos. Ahora, cuando hace mucho, pero mucho calor, utilizamos ventiladores. Miren. Ventiladores y aire acondicionado. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿saben qué? Estuve investigando algunas cosas que pasaron en la época colonial y cómo han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, los viajes, los transportes. ¿Qué transportes utilizamos ahora? Pero, ¿cómo viajaban antes, no? Y otra cosita más que estuve investigando sobre cómo se lavaba la ropa antes y cómo lavamos la ropa ahora. Espero que disfruten de este hermoso video. Les mando un beso enorme, enorme. Vamos a conocer los medios de transporte de ahora, de la actualidad, y los que usaban antes en la época colonial. Ahora nosotros viajamos en colectivo,
en moto, en bicicleta. En barcos, en aviones. Y todo esto lo hacemos cada vez que necesitamos viajar por algún motivo, ya sea por vacaciones, porque tenemos que ir a la casa de los abuelos, los tíos, de algún amigo, o para salir a pasear. Pero en la época colonial, la gente se movilizaba a caballo, en carretas tiradas por bueyes o caballos, o en diligencias. De esta forma, al igual que los viajes en barco, que eran muy largos, por las distancias tardaban mucho tiempo en llegar, casi semanas o meses. Y estos son los medios que utilizaban en la época colonial para poder viajar de un lugar al otro. Y ahora vamos a conocer cómo se lavaba la ropa en la época colonial y cómo la lavamos ahora, ¿no? Ahora para lavar la ropa nosotros usamos en casa a veces el lavarropas o a veces también lavamos a mano en una palangana, en unos tachos, utilizando cepillos, tablitas, jabón. Pero en la época colonial no existían ni los lavarropas, ni las canillas como tenemos ahora, que las abrimos y sale el agua caliente o sale el agua fría. Las personas llevaban las ropas en tachos de madera hasta el río. Se acercaban en el río y con ese agua lavaban la ropa y no utilizaban cepillo, sino que utilizaban las piedras que había en el lugar para poder fregar la ropa y así limpiarlas y sacar las manchas. Utilizaban un jabón a base de grasa que les permitía poder limpiar la ropa. ¿Cuántas cosas, no? Bueno chicos, espero que les haya gustado lo que les mostramos con la seño. Ahora nosotros estamos escribiendo otra historia, el de quedarnos en casa, cuidarnos, lavándonos las manos. Así que les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. ¡Chao! El sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Escuchen, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón. Y las